Hola, aquí vamos a desarrollar algunos elementos relacionados con triángulos y referidos al teorema de Pitágoras. Estableceremos el teorema de Pitágoras, así como su recíproco, y un par de propiedades que permiten determinar si un triángulo es acutángulo u obtusángulo de acuerdo con la relación entre los cuadrados de las medidas de sus lados. Empezamos enunciando el teorema de Pitágoras, que dice que en un triángulo rectángulo, si la hipotenusa mide A y los catetos miden B y C, entonces A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. El recíproco establece que si en un triángulo el lado mayor mide A y sus otros dos lados miden B y C, y se tiene que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, entonces dicho triángulo es rectángulo. También podemos verificar si un triángulo es acutángulo u obtusángulo de acuerdo con la relación entre los cuadrados de las medidas de sus lados. Consideremos un triángulo en el que las medidas de sus lados son A, B y C, y digamos que A es la medida del lado mayor, es decir, A mayor igual que B y A mayor igual que C. Entonces, B al cuadrado más C al cuadrado es menor que A al cuadrado si y solo si el triángulo es obtusángulo, es decir, si y solo si el cuadrado del lado mayor es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Por el contrario, si el cuadrado del lado mayor es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces el triángulo es acutángulo, y viceversa. Si el triángulo es acutángulo, la medida de su lado mayor elevada al cuadrado es menor que la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados. Dibujemos un triángulo azul de manera que sea rectángulo, donde la base mide 3 y la altura mide 4, y dibujemos cuadrados sobre los lados de ese triángulo. Y las áreas de los cuadrados sobre los catetos son 9 y 16, y el área del cuadrado sobre la hipotenusa es 25, que es igual a la suma de los otros dos. Ahora desplacemos uno de los vértices del triángulo de modo que obtengamos triángulos obtusángulos. Observamos la relación entre las medidas de las áreas de los tres cuadrados y vemos que la que corresponde al lado mayor es mayor que la suma de las áreas de los otros dos cuadrados. Ahora desplacemos el punto vértice de manera que el triángulo sea acutángulo y observamos la relación contraria entre las medidas de los cuadrados sobre los lados, es decir, el área sobre el lado mayor es menor que la suma de las áreas de los cuadrados sobre los otros dos lados.